Cuando a la mañana siguiente, a las 11 en punto, Raskolnikov entró en el edificio del juzgado de X, se presentó a un ujier y pidió que le anunciaran a Porfiri Petrovich. Se sorprendió de que le hicieran esperar tanto rato. Transcurrieron, por lo menos, 10 minutos antes de que le llamaran. Según los cálculos, debían de haberse lanzado sobre él inmediatamente. Pero allí estaba, en la sala de espera. Por delante de él iba y venía gente que, por lo visto, no se preocupaba de él en lo más mínimo. En el aposento inmediato, parecido a una oficina, varios escribientes estaban ocupados en su tarea, sentados a sus respectivas mesas. Era evidente que ninguno de ellos tenía idea de quién era Raskolnikov ni lo que era. Con mirada inquieta y desconfiada observó en torno suyo. No habría a su lado alguien que le escoltara ni persona que le vigilara disimuladamente para que no pudiera escapar. Pero no vio nada que confirmara su sospecha. No vio más que a los oficinistas, rostros preocupados de gente sin importancia, luego a alguna otra persona, pero nadie se ocupaba de él. Podía irse, si quería, a donde le viniera en gana. Cada vez se hacía más firme su idea de que si aquel hombre enigmático de la víspera, aquel espectro salido de bajo tierra, lo supiera en realidad y lo hubiera visto, no le dejarían a él, a Raskolnikov, allí de pie, esperando tranquilamente. ¿Acaso habrían esperado allí hasta las 11, hasta que él hubiera tenido a bien presentarse? Resultaba, pues, que aquel hombre o no había presentado ninguna denuncia o no sabía nada y no había visto nada con sus ojos. ¿Cómo iba a verlo? Así, pues, lo que le había ocurrido a él, a Raskolnikov, la víspera, no dejaba de ser una visión fantasmagórica, abultada por su imaginación excitada y enfermiza. La conjetura había comenzado a tomar cuerpo en su ánimo el día anterior en los momentos de mayor angustia y desesperación. Ahora, al reflexionar y prepararse para librar un nuevo combate, notó, de pronto, que estaba temblando, y hasta se sintió lleno de indignación al pensar que temblaba de miedo ante el odiado Porfiri Petrovich. Para Raskolnikov nada había tan terrible como encontrarse otra vez con aquel hombre. Le odiaba sin medida, con odio sin fin, y hasta tenía miedo de que, movido por el odio, se pusiera en evidencia. Tan fuerte era su indignación que enseguida dejó de temblar. Se preparó para entrar adoptando una actitud fría y osada y se dio palabra de callar en lo posible, de mirar y escuchar y de vencer su naturaleza, en alto grado irritable, de vencerse por lo menos en aquella ocasión, costara lo que costara. En aquel instante le llamaron para que se presentara ante Porfiri Petrovich. Resultó que Porfiri Petrovich estaba solo en su gabinete. Era un aposento de medianas dimensiones, ni grande ni pequeño. Había en él una gran mesa e escritorio frente a un diván tapizado de hule, una mesa de despacho, un armario en un rincón y varias sillas. Los muebles, de madera amarilla, pulida, pertenecían a la entidad oficial. En un ángulo de la pared posterior, o mejor dicho, del tabique que hacía las veces de pared, se veía una puerta cerrada. Por lo visto, al otro lado del tabique había otros aposentos.
No bien Raskolnikov hubo entrado, Porfiri Petrovich recibió a su visitante con manifiesta alegría y afabilidad. Pero a los pocos minutos, Raskolnikov, por ciertos síntomas, observó en él cierta confusión, como si de improviso le hubiese desconcertado o le hubiese sorprendido en alguna ocupación muy reservada y secreta. «Ah, mi muy respetable amigo, cuánto bueno por aquí», comenzó a decir Porfiri, tendiéndole ambas manos. «Siéntese, amigo mío, o a usted no le gusta, quizá, que le llame mi muy respetable amigo, así tout court». Nota 1, sin más, en francés en el original, vuelta al texto. Le ruego que no lo tome como muestra de familiaridad. Siéntese en el diván. Raskolnikov se sentó sin apartar la vista de Porfiri Petrovich. Cuánto bueno por aquí. La disculpa por las muestras de familiaridad, las palabritas francesas, tout court, etc., eran síntomas característicos. A pesar que me ha tendido las dos manos, no me ha dado ni una, las ha retirado a tiempo, pensó con desconfianza. Los dos se observaban, pero no bien se cruzaban sus miradas, las apartaban el uno del otro con la rapidez del rayo. Le traigo el papel de que hablamos, sobre el reloj. Aquí está. ¿Es así como debía redactarlo o he de escribirlo otra vez? ¿Qué? ¿El papel? Bien, bien. No se preocupe, perfectamente, dijo Porfiri Petrovich, como si tuviera prisa para irse a alguna parte, y, después de haber dicho aquello, tomó el papel y lo miró. Sí, está muy bien, no hace falta nada más, confirmó con la misma precipitación y puso el papel sobre la mesa. Luego, un minuto más tarde, cuando hablaba de otra cosa, lo tomó del escritorio y lo guardó en la mesa de despacho. Según creo, dijo usted ayer que deseaba interrogarme formalmente acerca de mis relaciones con esa asesinada, ¿no? Dijo Raskolnikov. Bueno, ¿por qué he pronunciado según creo? Pensó como un relámpago, pero ¿por qué me inquieto tanto por haber metido según creo? Se replicó al instante. De súbito se dio cuenta de que su aprensión ante la mera presencia de Porfiri había alcanzado monstruosas dimensiones. Habían bastado las dos primeras palabras, unas simples miradas. Aquello era extraordinariamente peligroso. Los nervios se excitan, la agitación aumenta. Voy por mal camino. Otra vez se me escapará alguna tontería. Sí, esté usted tranquilo. El tiempo no nos apremia. Balbució Porfiri Petrovich, yendo y viniendo cerca de la mesa sin un objetivo concreto, aproximándose ya a la ventana, ya a la mesa de despacho, ya evitando la mirada recelosa de Raskolnikov, ya deteniéndose en seco y mirándole a los ojos. Producía una impresión sumamente rara su figura pequeñita, rechoncha, como una pelota que rodara en distintas direcciones y rebotara contra todas las paredes y esquinas. Tenemos tiempo. ¿Fuma usted? ¿Tiene usted tabaco? Tome un cigarrillo, prosiguió, ofreciendo uno al visitante. ¿Sabe usted? Le recibo aquí,
pero mi vivienda particular está al otro lado del tabique. Me corresponde por el cargo, pero ahora, por cierto tiempo, vivo fuera. Había que hacer aquí algunas reparaciones. Casi está todo acabado. Tener vivienda del Estado es magnífico, ¿eh? ¿Qué le parece? Sí, es magnífico, contestó Raskolnikov mirándole casi con expresión burlona. Es magnífico, magnífico, repetía Porfiri Petrovich, como si de pronto se hubiera puesto a reflexionar en algo completamente distinto. Sí, una cosa magnífica, dijo poco menos que gritando al final, clavando de pronto la vista en Raskolnikov y deteniéndose a 2 pasos de él. Esta pesada y tonta repetición de que disponer de una vivienda del Estado es algo magnífico chocaba, por su vulgaridad, con la mirada seria, cavilosa y enigmática que Porfiri Petrovich estaba dirigiendo a su visitante. Aquello fue como echar aceite al fuego de la ira que ardía en el pecho de Raskolnikov, quien no pudo contenerse, lanzando un reto burlón y bastante imprudente. ¿Sabe usted?, preguntó de súbito, casi mirándole con insolencia y como si experimentara por ello cierta sensación de placer. Según parece, existe tal regla o procedimiento jurídico para todos los posibles jueces de instrucción. Hay que empezar primero de lejos, hablando de cosas sin importancia, o bien de algo serio pero completamente al margen de la cuestión capital, como para animar al interrogado, o mejor, para distraerle, para adormecer su circunspección, y luego, de improviso, soltarle sobre la coronilla, como si nada, alguna pregunta fatal y peligrosa. ¿No es así? Según parece, así se recuerda religiosamente en todas las normas e instrucciones, ¿verdad? No está mal. ¿Usted cree que he comenzado a darle vueltas con lo de la vivienda del Estado, Al decir estas palabras, Porfiri Petrovich entornó los ojos e hizo un guiño. Una expresión de astuta alegría se reflejó en su rostro. Se le distendieron las pequeñas arrugas de la frente. Casi cerrados por los párpados, los ojos aún se hicieron más pequeños. Los rasgos de la cara se le dilataron y estalló en una carcajada nerviosa, prolongada, que le conmovía y agitaba el cuerpo. Seguía mirando a los ojos de Raskolnikov, que también empezó a reírse, haciendo un esfuerzo. Pero cuando Porfiri, al ver que Raskolnikov también se reía, arreció en sus carcajadas hasta el punto de que el rostro se le puso como la púrpura, la aversión de Raskolnikov rebasó los límites de la prudencia. Dejó de reírse, frunció las cejas y lanzó a Porfiri una larga mirada cargada de odio. No apartó de él la vista durante todo el tiempo que estuvo éste riendo, con su risa prolongada, que no interrumpía, al parecer, adrede. La falta de prudencia era notoria en ambas partes. Resultaba que Porfiri Petrovich se reía de su visitante y acogía con odio aquella risa y no se sentía inmutado por esa circunstancia. Fue muy significativo para Raskolnikov, quien comprendió que, sin duda alguna, Porfiri Petrovich tampoco se había turbado hacía un momento, mientras que él mismo, Raskolnikov, había caído en la trampa. Se dio cuenta de que existía algo que él no comprendía, algún objetivo,
Quizá estaba todo preparado e iba a caer como un mazazo enseguida, al instante. Inmediatamente fue derecho a la cuestión. Se levantó de su asiento y tomó la gorra. Porfiri Petrovich, comenzó a decir con firmeza, si bien con irritación manifiesta. Ayer manifestó el deseo de que viniera para cierto interrogatorio. Acentuó sobre todo la palabra interrogatorio. He venido. Si desea usted alguna cosa, pregunte. Si no, permítame retirarme. Tengo prisa, estoy ocupado. He de asistir a los funerales del funcionario al que aplastaron unos caballos. ¿Cómo sabe usted? Añadió, y al momento se enojó de haberlo dicho, y luego prosiguió irritándose aún más. Todo esto me tiene harto, ¿lo oye? Hace mucho tiempo. En parte por eso estuve enfermo. En una palabra, exclamó casi gritando, dándose cuenta de que la frase acerca de su enfermedad aún había sido menos oportuna. En una palabra, tenga la bondad o de interrogarme o de dejarme salir inmediatamente. Y si me interroga, que sea con todas las formalidades, como está prescrito. Si no es así, no lo toleraré. Y por de pronto, adiós, pues ahora nada tenemos que hacer los dos juntos. Señor, ¿qué dice usted? ¿Sobre qué quiere usted que le interrogue? Cloqueó de pronto Porfiri Petrovich, cambiando de tono y de actitud, dejando de reír en un abrir y cerrar de ojos. Pero no se inquiete, haga el favor, insistió, ya volviendo a dar zancadas en todas direcciones, ya procurando hacer sentar otra vez a Raskolnikov. Tenemos tiempo y todo esto no son más que pequeñeces. Yo, por el contrario, estoy tan contento de que usted por fin haya venido a vernos. Le recibo como a un invitado. Y perdóneme, Rodion Romanovich, amigo mío, por esa risa maldita. Según parece, es así como se llama, con el patronímico Rodion Romanovich, ¿no? Soy un hombre nervioso y la agudeza de su observación me ha hecho muchísima gracia. A veces, la verdad, me desternillo durante media hora como si fuera de goma. No me cuesta mucho reírme. Por mi complexión, hasta temo que me dé un ataque de parálisis. Pero ¿por qué no se sienta? Siéntese, amigo mío, se lo ruego. Si no, voy a pensar que se ha enojado usted. Raskolnikov callaba, escuchaba y observaba, hosco todavía el semblante. Con todo, se sentó, aunque sin soltar la gorra. Una cosa quiero decirle de mí mismo, Rodion Romanovich, para que comprenda mi modo de ser. Continuó moviéndose por la habitación Porfiri Petrovich, evitando como antes cruzar la mirada con la de su visitante. Sabe usted, soy soltero, sin relaciones mundanas y desconocido. Añada a esto que soy un hombre acabado y entumecido. Voy ya para Semilla y no sé si se ha dado cuenta, Rodion Romanovich, que entre nosotros, quiero decir en Rusia, y sobre todo en nuestros círculos petersburgueses, cuando dos personas inteligentes, no muy conocidas entre sí, pero que se respetan recíprocamente, como por ejemplo usted y yo, cuando dos personas así se encuentran,
se pasan media hora entera sin saber de qué hablar. Se quedan como entumecidos uno frente a otro. Permanecen sentados y uno confundido por la presencia del otro. Todo el mundo tiene de qué hablar. Las damas, por ejemplo, la gente de mundo distinguida, por ejemplo, siempre encuentra tema de conversación. Es de rigor. Nota 1, en francés en el original. Pero la gente de tipo medio, como nosotros, se turba por cualquier pequeñez y es poco habladora. La gente que piensa, quiero decir. ¿A qué se debe, amigo mío? ¿Acaso no tenemos intereses sociales o somos tan honrados que no queremos engañarnos? No lo sé. ¿Qué cree usted? Pero deje la gorra. Parece como si se dispusiera a irse. La verdad, hasta desagrada verla. Yo, por el contrario, estoy tan contento. Raskolnikov dejó la gorra a un lado sin decir nada y siguió escuchando, serio y hosco, las palabras vacías y desconcertantes de Porfiri. ¿Es que se propone, en efecto, distraerme con su estúpida charlatanería? A café no le invito, el lugar no es a propósito, mas ¿por qué no pasarse 5 minutos con un amigo para distraerse? Continuó Porfiri infatigable. Sabe, las obligaciones del servicio. No se ofenda de que me esté paseando de un lado a otro del gabinete, amigo mío. Perdóneme, tengo mucho miedo de ofenderle, pero el ejercicio me es sencillamente indispensable. Me paso el día sentado y estoy tan contento de poder moverme unos minutos. Tengo hemorroides. No hago más que pensar en curarme haciendo gimnasia. Dicen que hay consejeros de Estado, efectivos e incluso privados, que de buena gana saltan a la cuerda. Ya ve cómo progresa la ciencia en nuestros días. Y en lo que se refiere a las obligaciones de mi cargo, los interrogatorios y todas esas formalidades, usted mismo, amigo mío, ha hablado de interrogatorios, pues sepa usted, amigo Rodion Romanovich, que a veces, en efecto, los interrogatorios desconciertan al que los hace más que al interrogado. Usted, amigo mío, con mucha razón e ingenio acaba de observarlo. Raskolnikov no había hecho ninguna observación de esta clase. Nos enredamos, nos armamos un lío y siempre lo mismo, siempre la misma cosa como el redoble del tambor. Ahora se está procediendo a una reforma y nosotros, si no de otra cosa, cambiaremos de nombre. Por lo que toca a nuestros procedimientos jurídicos, como ha expresado usted con mucha finura, estoy completamente de acuerdo con usted. Pero dígame, ¿qué acusado no sabe, incluso el mújic más lerdo, que primero le abrumarán a preguntas al margen del asunto, según la feliz expresión de usted, y luego le soltarán una en la propia coronilla, como un mazazo, en la coronilla misma, según la feliz comparación que ha hecho usted, de modo que ha creído en verdad que yo con lo de la vivienda quería. Es usted un hombre irónico. Bueno, no seguiré por ese camino. Ah, sí, a propósito, una palabra llama a otra, un pensamiento engendra otro. Usted también se ha referido hace un momento a la forma, sí, acerca del interrogatorio, pero ¿para qué sirve la forma? En muchos casos la forma es una estupidez.
A veces es preferible hablar como amigos. La forma siempre está a nuestra disposición. En este sentido, permítame que le tranquilice. Además, consienta una pregunta. ¿Qué es en esencia la forma? No es posible entorpecer a cada paso la acción del juez en nombre de la forma. La tarea del juez instructor es, por decirlo así, una especie de arte liberal o algo por el estilo. Porfiri Petrovich se detuvo un minuto para tomar aliento. Hablaba sin cesar, ensartando frases vacías de sentido, soltando de improviso algunas palabritas enigmáticas y volviendo a continuación a las expresiones absurdas. Corría por la habitación, moviendo cada vez más aprisa sus piernas rechonchas, puesta la mirada al suelo, con la mano derecha a la espalda y agitando incesantemente la izquierda, haciendo gestos distintos en continua y sorprendente discordancia con lo que decía. Raskolnikov observó de pronto que, al correr por la habitación, Porfiri Petrovich hizo unas 2 veces como si se detuviera junto a la puerta un instante y aguzara el oído. ¿Es que espera alguna cosa? Y usted tiene razón, dijo Porfiri reanudando su plática, mirando alegre y bonachón a Raskolnikov, lo cual estremeció a éste y al instante le hizo ponerse en guardia. Realmente tiene usted razón al reírse con tanta gracia como lo ha hecho de las formas jurídicas. La verdad es que nuestros procedimientos profundamente psicológicos, algunos, claro, son extraordinariamente ridículos y hasta inútiles si se hallan muy ceñidos a la forma. Eso es. Y para volver a hablar de forma, si yo reconociera, o mejor dicho, si yo sospechara de alguien, de este, del otro o del de más allá, que es, supongamos, un criminal, y se me encargara la causa. Si no me equivoco, usted se prepara para ser jurista, ¿verdad? Sí, me preparaba. Bueno, pues aquí tiene un pequeño ejemplo para el futuro. Es decir, no crea que me atreva a darle una lección a quien publica tales artículos sobre el crimen. No, solo me atrevo a presentárselo a modo de hecho, de pequeño ejemplo. Pues bien, si yo considerara a uno, a otro o a un tercero como criminal, ¿para qué, pregunto yo, debo intranquilizarle antes de tiempo, aunque tenga pruebas contra él? A uno, por ejemplo, me veré obligado a detenerlo cuanto antes, pero otro a lo mejor tiene un carácter distinto. ¿A santo de qué, pues, no dejarle pasear por la ciudad? No, ya veo que no me entiende bien. Se lo explicaré con más claridad. Si yo, por ejemplo, lo encierro demasiado pronto, con ello moralmente, por decirlo así, hasta le doy un apoyo. Usted se ríe. Raskolnikov estaba muy lejos de pensar en reírse. Sentado, apretados los labios, no apartaba su mirada encendida de los ojos de Porfiri Petrovich. Y en realidad es así, sobre todo con ciertos individuos, pues la gente es muy diversa, aunque a todos se le aplica la misma práctica. Ahora me dirá usted, las pruebas. Sí, cierto, supongamos que tenemos pruebas. Pero usted sabe, amigo mío, que las pruebas, en la mayor parte de los casos,
tienen dos filos. Yo soy juez inspector y, por tanto, un hombre débil, lo confieso, desearía presentar la causa, por decirlo así, con claridad matemática. Quisiera obtener una prueba que fuera semejante al 2 por 2 son 4, que fuera una prueba directa e indiscutible. Pues bien, si al presunto criminal lo encierro antes de tiempo, aunque yo estuviera convencido de que es él, entonces, en definitiva, me privo yo mismo de medios para poder demostrar más tarde su culpabilidad. ¿Que por qué es así? Pues porque, en cierto modo, le proporciono una situación determinada, es decir, le defino psicológicamente y le tranquilizo, y se escapa de mis manos para refugiarse en su concha. Al fin comprende que es un detenido. Verá, cuentan que en Sebastopol, inmediatamente después de la batalla de Almi, había personas inteligentes que temían que el enemigo lanzara sus fuerzas abiertamente al ataque y que tomara la plaza fuerte. Pero cuando vieron que el enemigo prefería un asedio en regla y que abría la primera línea de trincheras, entonces esas personas inteligentes se pusieron muy contentas y se sosegaron. La lucha se prolongaba por lo menos 2 meses más, porque ¿cómo iban a tomar la ciudad en un asalto con todas las de la ley? Otra vez se ríe. Tampoco lo cree usted. Claro, también usted tiene razón. Tiene razón. Esos son casos particulares. Estoy de acuerdo con usted. El hecho es que he referido realmente un caso particular. Pero, vea usted, mi buen Rodión Romanovich, lo que es necesario tener en cuenta. El caso general, ese caso que sirve de medida a las formas y reglas jurídicas y de base sobre la que se han escrito los libros, no existe en absoluto por el mismo hecho de que toda causa, por ejemplo, todo crimen, tan pronto como ocurre en realidad, se convierte en un caso por completo particular, a veces en nada parecido a los anteriores. A veces suceden casos ultracómicos. Bueno, he dejado al señor aludido completamente solo. Ni le detengo ni le intranquilizo, pero ha de saber en cada momento que yo lo sé todo, o por lo menos ha de sospechar que le vigilo día y noche. Si lo tengo siempre en estado de sospecha y temor, entonces, se lo juro, al final perderá la cabeza y se presentará él mismo y será capaz de hacer algo que se parezca al 2 por 2 son 4, o sea, algo que tendrá un cariz matemático, lo cual no deja de poseer un encanto. Eso puede ocurrir con un mújic muy sote. Imagínese, pues, lo que pasará con un hombre como nosotros, moderno, y más si se ha educado en determinado sentido, aún mucho más. Pues, mi querido amigo, es algo muy importante saber en qué dirección se ha desarrollado un hombre. ¿Y los nervios, ¿Los ha olvidado usted? Le quedan a ese hombre enfermos, rotos, irritados. Y cuánta hiel, cuánta. Le digo que, si el caso se presenta, es una especie de mina para la investigación. ¿Por qué he de inquietarme yo de que ese hombre vague sin esposas en las muñecas por la calle? ¡Que pasé de momento! ¡Que pasé! Sé muy bien que es mi víctima
y no se me puede escapar. ¿A dónde quiere que escape? Al extranjero, por ventura. Al extranjero huirá un polaco, pero no él, tanto menos cuanto que vigilo y he tomado medidas. Que se esconderá en las profundidades del país. Pero allí viven auténticos mujiks, zamarros, verdaderos rusos. Un hombre de hoy, culto, preferirá el presidio a vivir con tales extranjeros como nuestros mujiks. Pero estos son bobadas, es lo exterior. ¿Qué significa eso de que escapará? Eso es lo formal. Pero el meollo de la cuestión no radica ahí. Si no se me escapa de las manos, no es solo porque no tiene a dónde dirigirse. De mí no se escapa psicológicamente. Vaya expresioncita, ¿eh? De mí no huye por ley de naturaleza, aunque tenga a dónde huir. ¿Ha visto alguna mariposa junto a la llama? Bueno, pues así estará dando vueltas a mi alrededor, como en torno a una vela. Para él la libertad perderá su encanto. Ese hombre comenzará a pasar el tiempo reflexionando. Se armará un lío, quedará envuelto en sus pensamientos como en una red. Se sentirá poseído de una angustia mortal. Es más, él mismo se preparará alguna combinacioncita matemática como la de 2 por 2. Basta solo que le dé un descanso suficientemente largo. Y seguirá dando vueltas a mi alrededor, reduciendo cada vez más el radio de los círculos hasta que ¡zas!, se meta volando en mi boca y me lo trague. Claro que esto es muy agradable. ¿No lo cree usted? Raskolnikov no contestó. Permanecía sentado, pálido e inmóvil, observando con atención el rostro de Porfiri. La lección es buena, pensó mientras un estremecimiento de frío le recorría el cuerpo. Esto no es ya el juego del gato con el ratón como ayer, ni pretende tampoco mostrarme y contarme cuál es su fuerza. Es demasiado inteligente para ello. Lo que se propone es otra cosa, su fin es otro, pero ¿cuál? Amigo, esto es absurdo. Lo que quieres es asustarme y recurres a la astucia. No tienes pruebas y el hombre de ayer no existe. Lo que quieres es sencillamente que pierda el tino, irritarme y en ese estado echarme el guante. Pero es una filfa y no te saldrás con la tuya. No te saldrás con la tuya. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me habla con tanta claridad? Confía en que tengo los nervios rotos. No, hermano, no. Te equivocas. No te saldrás con la tuya, aunque algo has preparado. Bueno, vamos a ver lo que es. Hizo acopio de fuerzas, como para enfrentarse con alguna catástrofe espantosa e ignota. A veces sentía impulsos de arrojarse sobre Porfiri y estrangularle allí mismo. Al entrar en el gabinete, tuvo miedo de no poder dominar su ira. Notaba que tenía los labios resecos, la espuma prendida en las comisuras, el corazón desenfrenado. A pesar de todo, decidió callar y no decir una palabra prematura. Comprendía que, en su situación, aquella era la mejor táctica, porque así no sólo evitaría toda imprudencia de palabra, sino que, además, con su silencio,
irritaría a su enemigo y sería a éste a quien se le podrían escapar algunas de las cosas que no quisiera decir. Así por lo menos lo esperaba Raskolnikov. No, ya veo que no lo cree. Usted continúa imaginando que le estoy contando inocentes bromitas. Prosiguió Porfiri cada vez más alborozado, lanzando risitas de satisfacción y poniéndose otra vez a dar vueltas por la estancia. No le falta razón, claro. Hasta la estampa que me ha dado Dios es tal que solo despierta en los demás pensamientos jocosos, como un bufón. Una cosa, de todos modos, quiero decirle y repetirle, y es que usted, amigo mío, Rodion Romanovich, perdone que se lo diga yo que soy viejo, usted es todavía un joven, un hombre que está, por decirlo así, en su primera juventud, y por ello, como todos los jóvenes, lo que estima por encima de todo es la inteligencia. Le seducen la agudeza de ingenio y las conclusiones abstractas del razonamiento. Y en esto ocurre, por ejemplo, exactamente lo que con el antiguo alto Estado Mayor austríaco, si es que puedo yo formular algún juicio acerca de cuestiones militares. Sobre el papel derrotaron a Napoleón y le hicieron prisionero. Allí en su gabinete calcularon y combinaron todo de la manera más ingeniosa del mundo. Pero resulta que el general Mack se entrega con todo su ejército. Ya veo, amigo mío, ya veo, Rodion Romanovich, que se está usted riendo de mí, porque yo, un hombre civil, elijo siempre ejemplos de la historia de la guerra. ¿Qué quiere usted? Es mi debilidad. Me gusta el arte militar y no sabe lo que me encanta leer relaciones de batallas. No hay duda, he equivocado la carrera. Debería de servir en el ejército. Es posible que no hubiera llegado a Napoleón, pero habría sido comandante. Bueno, ahora, entrañable amigo mío, voy a contarle con todo detalle la verdad del caso particular. La verdad y la naturaleza, señor mío, son algo muy importante y a veces dan al traste con el cálculo más clarividente. Haga usted caso a un viejo, se lo digo con seriedad, Rodion Romanovich. Al pronunciar estas palabras, Porfiri Petrovich, que contaba apenas 35 años, pareció convertirse en un auténtico viejo. Hasta la voz le cambió y le quedó la figura como encorvada. Además, soy un hombre franco. ¿Soy franco o no? ¿Qué le parece a usted? Me parece que no puedo serlo más. Ya ve qué cosas le cuento gratis, sin exigir por ello ninguna recompensa. Bueno, pues continúo. La agudeza de ingenio, a mi modo de ver, es una cosa estupenda. Es, como si dijéramos, el ornato de la naturaleza y el consuelo de la vida. El hecho es que puede salir con lirailas capaces de desconcertar a un pobrecito juez de instrucción, el cual, además, puede dejarse arrastrar por sus propias fantasías. Y así ocurre, pues un juez de instrucción también es un hombre, pero la naturaleza saca de apuros al pobrecito juez. Ahí está la calamidad.
Y esta es una cosa en la que no piensa la juventud, que se pirra por el ingenio y pasa por encima de los obstáculos. ¿Cómo supo usted expresarse de modo tan ingeniosísimo y astuto? Supongamos que ese hombre, es decir, el caso particular, el incógnito, miente de modo magistral, con la más refinada de las astucias. Al parecer tiene el triunfo y puede disfrutar complacido de sus frutos, pero ¡zas! En el lugar más interesante, en el lugar donde el accidente puede revestir la forma más escandalosa, cae desmayado. Supongamos que sea cosa de enfermedad. A veces en las habitaciones el aire está viciado y es sofocante, pero no importa. El caso es que, a pesar de todo, ha dado lugar a una sospecha. Ha mentido impecablemente, pero no ha sabido tener en cuenta la naturaleza humana. Es ahí donde se esconde la traición. Otra vez, entusiasmado por el juego de su ingenio, empieza a volver tarumba a una persona que sospecha de él. Se pone pálido, como aposta, como si jugara, pero palidece con excesiva naturalidad. Su palidez es demasiado parecida a la verdadera y otra vez despierta sospechas. No importa que de momento logre desconcertar a su interlocutor, pero después de consultar con la almohada, esa persona lo ve claro por poco que discurra, y así a cada paso. Aún hay más. Ese hombre empezará a anticiparse, se meterá donde no le llaman, hablará incesantemente de cosas que debiera callar, comenzará a emplear diversas alegorías, vendrá él mismo y empezará a preguntar: ¿por qué tardan tanto en detenerme? Lo cual puede ocurrir al hombre de mayor ingenio del mundo, a un psicólogo, a un literato. La naturaleza es un espejo, es el espejo más transparente. No hay más que contemplar y admirarse. Pero, ¿por qué se vuelve usted tan pálido, Rodion Romanovich? ¿Se sofoca usted? ¿No será mejor que abra la ventanita? Oh, no se preocupe, por favor, gritó Raskolnikov y estalló en una carcajada. Por favor, no se preocupe. Porfirio se detuvo frente a él, esperó un poco y, de improviso, se echó a reír a su vez. Raskolnikov se levantó del diván, cortando en seco su risa totalmente espasmódica. Porfiri Petrovich, dijo en voz alta y clara, a pesar de que apenas podía sostenerse en pie. Por fin veo, como a la luz del día, que sospecha usted de mí por el asesinato de esa vieja y de su hermana Elisabetta. Por mi parte, le declaro que eso me tiene harto hace tiempo. Si usted cree que tiene derecho a perseguirme según la ley, persígame. Si considera que puede detenerme, deténgame, pero que se ría de mí, en mi cara, y que me torture, no lo tolero. De súbito le temblaron los labios. La furia le encendió los ojos, le subió de tono la voz, hasta entonces sujeta a dominio. «No lo tolero», gritó de repente, dando un puñetazo en la mesa con todas sus fuerzas.
¿Lo oye usted, Porfiri Petrovich? No lo tolero. ¡Ah, señor! ¿Pero qué le pasa otra vez?, exclamó, por lo visto, sobresaltado Porfiri Petrovich. ¡Amigo mío, Rodión Romanovich! ¡Oh, mi amigo entrañable! Madre mía, ¿pero qué le pasa? ¡No lo tolero!, gritó otra vez Raskolnikov. No grite tanto, por favor. Le oirán, vendrá gente. ¿Qué vamos a decir entonces? Piénselo, balbució horrorizado Porfiri Petrovich, acercando su rostro al de Raskolnikov. No lo tolero, no lo tolero, repitió maquinalmente Raskolnikov de pronto en voz muy baja. Porfiri se volvió con rápido movimiento y corrió a abrir la ventana. Que entre el aire fresco. Beba usted un poco de agua, amigo mío. Lo que tiene usted es un ataque. Se dirigió velozmente hacia la puerta para pedir un vaso de agua, pero en un ángulo había un jarro lleno. Beba, amigo, dijo, acercándole presuroso el agua. Quizá le calme. El sobresalto de Porfiri Petrovich y su solicitud eran tan naturales que Raskolnikov se calló y se puso a observarle con desusada curiosidad. De todos modos, no tocó el agua. Rodión Romanovich, mi amigo querido, así va usted a volverse loco, se lo aseguro. ¡Ay, ay! Beba un poco, beba, aunque sea unos sorbos. Le puso el vaso de agua en la mano. Raskolnikov iba a llevárselo a los labios con mecánico gesto. Mas recobrándose, lo puso con repugnancia sobre la mesa. Sí, ha tenido usted un pequeño ataque. Si continúa así, amigo mío, volverá a caer enfermo, exclamó con voz hueca y amistosa solicitud Porfiri Petrovich, aunque sin perder el aspecto de hombre sobresaltado. Dios del cielo, ¿cómo es posible descuidar tanto la salud? Ayer vino a verme Dmitri Prokofich. Estoy de acuerdo. Tengo un carácter sarcástico, infame, pero las conclusiones que de esto has sacado. Señor, vino ayer, después de la visita que me hicieron ustedes. Comimos juntos. Se puso a hablar, y yo no hacía sino abrir los brazos y pensaba, buena la has hecho, Dios mío. ¿Vino porque se lo mandó usted? Pero siéntese, amigo mío, siéntese, por amor de Dios. No, yo no le mandé. Pero sabía que había ido a verle y por qué había ido. Contestó bruscamente Raskolnikov. ¿Lo sabía? ¿Lo sabía y qué? Pues que yo, amigo mío, Rodión Romanovich, conozco también otras hazañas suyas. De todo tengo noticia. Sé que al anochecer fue usted a alquilar el piso y que se puso a tocar la campanilla, que preguntó por la sangre y que desconcertó a los obreros y a los de la portería. Créame, comprendo el estado de ánimo en que entonces se encontraba. De todos modos, por este camino va a perder la razón, se lo juro. Perderá usted la cabeza. Pierde en usted con mucha fuerza una doble indignación por las ofensas recibidas, primero del destino, luego de la policía. Por esto corre usted de un lugar a otro, por decirlo así, para obligar a los demás a decir lo que piensan y de ese modo acabar con todo de una vez, porque ya le tienen harto esas estupideces y esas sospechas. ¿No es así? ¿Adivino su estado de ánimo?
Pero el caso es que de esa manera no solo va a perder la cabeza, sino que la hará perder a nuestro Razumihin. Usted sabe muy bien que él es un hombre demasiado bueno para estas cosas. Usted está enfermo. Él es todo virtud y bondad, y la enfermedad puede resultar contagiosa. Cuando usted se sosiegue, amigo, le voy a contar. Pero siéntese, por Dios, descanse, hágame el favor. Se ha quedado usted demudado, siéntese. Raskolnikov se sentó. Seguía temblando y la fiebre se apoderó de su cuerpo. Profundamente sorprendido, escuchaba con ávida atención al sobresaltado Porfiri Petrovich, que con tan animosa solicitud le trataba. Mas no creía ninguna de las palabras que éste le decía, a pesar de que experimentaba una rara inclinación a creerle. La inesperada referencia a su visita al piso le dejó pasmado. ¿Cómo se ha enterado de lo del piso?, se preguntó de pronto, y me lo cuenta él mismo. Sí, en nuestra práctica judicial se ha dado un caso poco menos que idéntico, un caso psicológico, prosiguió Porfiri con la misma rapidez de antes. Un hombre se ha acusado de asesinato sin haberlo cometido. ¿Y de qué modo se ha acusado? Su relato ha sido una auténtica alucinación. Ha presentado hechos, ha descrito circunstancias, nos ha confundido, nos ha desconcertado a todos y a cada uno de nosotros. ¿Y qué ha ocurrido? Ese hombre, sin la menor intención, ha sido en parte causa del asesinato, pero solo en parte. Cuando supo que había dado pie a los asesinos para cometer el crimen, se impresionó tanto que se le enturbió la razón e imaginó que él era el culpable, hasta convencerse de que el asesino era él mismo. El Tribunal Supremo, por fin, ha puesto en claro el asunto y el desgraciado ha sido absuelto. Ahora está bajo observación médica. Hay que dar las gracias al Tribunal Supremo. Sin su intervención... Ve usted, pues, amigo mío, con eso de ir por la noche a tocar campanillas y preguntar por la sangre, deja que se exciten los nervios de tal modo que puede pillar unas fiebres agudas. Sabe, he estudiado psicología en la práctica. A veces el hombre siente tentación de arrojarse por una ventana o desde un campanario y la sensación es seductora. También eso de tirar de las campanillas. Esto es una enfermedad, Rodion Romanovich, es una enfermedad. Usted ha comenzado a desdeñarla excesivamente. Debiera consultar a un médico de experiencia. ¿Qué puede decirle ese gordo que le ha visitado? Usted delira. Lo que le ocurre se debe a que delira. Por un instante todo dio vueltas en torno a Raskolnikov. ¿Es posible, se preguntaba, que también mienta ahora? Es imposible. Penaba por arrojar de su cerebro esta idea, dándose cuenta de que podía llevarle hasta el límite de la rabia y de la furia, y de que la rabia podía volverle loco. No deliraba, sabía perfectamente lo que me hacía, replicó gritando, poniendo en tensión las fuerzas de su entendimiento a fin de descubrir el juego de Porfiri. Sabía lo que estaba haciendo, lo sabía. ¿Me oye? Sí, lo comprendo y lo oigo.
También ayer decía usted que no había delirado e insistía mucho en ello. Es cuanto puede usted decir, lo comprendo. ¡Ay, ay! Pero escúcheme, Rodión Romanovich, amigo mío del alma, considere por lo menos esta circunstancia. Si fuera usted de verdad un criminal, o si hubiese participado de una manera u otra en este maldito asunto, insistiría, por ventura, en que no ha hecho eso delirando, sino con plena conciencia de sus actos. Y nada menos que insistir de ese modo con tal porfía. ¿Sería posible eso, por ventura? A mi modo de ver, sucedería lo contrario. Si usted sintiera sobre sí el peso de alguna culpa, debería usted de insistir en lo contrario. Debería decir que deliraba. ¿No es así? ¿Verdad que es así? En esta pregunta se percibía una nota de malicia. Raskolnikov se hizo atrás hasta el respaldo mismo del diván para apartarse de Porfiri, que se había inclinado sobre él. Perplejo, se lo quedó mirando fijamente en silencio. O por lo que toca al señor Razumijin en la cuestión de si vino ayer a hablarme por iniciativa propia o por instigación suya, usted debía haber dicho que había venido por iniciativa propia y no por sugerencia. Pero usted no lo calla. Al contrario, insiste en que Razumijin ha venido instigado por usted. Raskolnikov no había insistido nunca en ello. Sintió escalofríos a lo largo del espinazo. No hace más que mentir, dijo lentamente y con voz débil, torcidos los labios en dolorosa sonrisa. Otra vez desea mostrarme que conoce mi juego, que sabe de antemano lo que le voy a contestar. Al hablar tenía la sensación de no poder sopesar casi las palabras como era necesario. ¿Desea asustarme o sencillamente se ríe de mí? Al pronunciar estas palabras, siguió mirando fijamente a Porfiri Petrovich y de súbito sus ojos volvieron a centellearle con una risa sin fin. «Miente usted y nada más», gritó. «Sabe muy bien que el mejor recurso para un criminal es no ocultar, en lo posible, lo que él sospecha que se sabe. No lo creo». «Está hecho usted una perinola», repuso Porfiri lanzando su risita. «No hay modo de ponerse de acuerdo con usted. Se le ha metido en la cabeza una monomanía. ¿No me cree? Pues yo le digo que me crea un poco, y que yo haré que me crea del todo, pues le quiero verdaderamente y deseo su bien con la mayor sinceridad». A Raskolnikov le temblaron los labios. «Sí, lo deseo y voy a decirle lo que pienso de manera definitiva», prosiguió tomando amigablemente a Raskolnikov del brazo, un poco más arriba del codo. «Se lo diré de modo definitivo. Vigile su enfermedad. Además, a Petersburgo ha venido su familia. No se olvide de ella. Lo que habría de hacer usted es facilitarle el reposo y rodearla de afecto, y en vez de ello usted la asusta. ¿A usted qué le importa? ¿Qué sabe? ¿Por qué se interesa tanto por mí? Parece que no me pierde de vista y quiere que yo lo sepa, ¿no? Pero, señor, si es usted mismo, usted quien me lo ha contado todo,
No se da cuenta, pero en su agitación se precipita y lo cuenta todo a mí y a los demás. Ayer, por el señor Razumijin, Dmitri Prokofich, también me enteré de muchos detalles interesantes. Sí, usted me ha interrumpido, pero le diré que, debido a su desconfianza, a pesar de todo su ingenio, ha perdido hasta la facultad de considerar las cosas con sentido común. Tomemos, aunque sea sobre el mismo tema, el ejemplo de la campanilla. El hecho vale un potosí, y un hecho tan precioso es un hecho con todas las de la ley. Se lo doy yo, juez de instrucción, con la mayor tranquilidad del mundo, sin disimular. Y ello no le dice nada. Si sospechara de usted, por poco que fuese, ¿procedería de modo semejante? Al contrario, primero habría adormecido sus recelos, cuidándome muy pronto de dejar entrever que conocía este hecho. Habría debido atraerle al lado opuesto y de pronto soltarle como mazazo en la coronilla, según su expresión. Puede decirme, señor, a que iba al piso de la asesinada a las 10 de la noche o poco antes de las 11. ¿Y por qué tocó la campanilla? ¿Y por qué hizo usted preguntas acerca de la sangre? ¿Y por qué metió en un lío a los porteros y los invitó a que le acompañaran a la comisaría a ver al teniente de policía del barrio? Así tenía que haber obrado de haber sospechado de usted. Habría debido someterle a un interrogatorio en toda regla, hacerle un registro y aún detenerle. Así, pues, si he obrado de otro modo, es que no sospecho de usted, pero ha dejado de ver las cosas como son y no se da cuenta de nada, lo repito. Raskolnikov se estremeció tan aparatosamente que Porfiri Petrovich pudo observarle con claridad. «No hace más que mentir», gritó. «No sé cuál es su propósito, pero miente. Hace un momento no hablaba usted en este sentido y no puedo equivocarme. Miente». «¿Que miento?», repitió Porfiri, por lo visto acaloradamente, pero sin perder su aire alegre y burlón, y sin inmutarse, al parecer, por el concepto que de él tuviera el señor Raskolnikov. ¿Que miento? ¿Cómo me he portado, yo, el juez de instrucción, hace un momento? Le he sugerido y le he puesto en las manos los medios de defensa al darle la explicación de esa psicología, la enfermedad, el delirio, el sentirse ofendido, la melancolía, los agentes y lo demás. Aunque es cierto, se lo digo porque viene a cuento, esos recursos psicológicos para la defensa, esos pretextos y excusas, resultan en extremo inconsistentes. Son como un arma de dos filos. Es cosa de enfermedades, podrá decir, de delirio, de sueños y alucinaciones. No lo recuerdo. Eso está muy bien, pero ¿cómo se explica, amigo mío, que durante la enfermedad y el delirio se tengan tales visiones y no otras? La verdad es que podrían ser distintas, ¿no es cierto? Raskolnikov le lanzó una mirada llena de orgullo y desprecio. En una palabra, dijo insistente en alta voz, levantándose y apartando un poco al hacerlo a Porfiri, en una palabra, quiero saber una cosa. ¿Me reconoce usted definitivamente libre de sospechas o no?
Hable, Porfiri Petrovich, de manera positiva y tajante. Hable cuanto antes, ahora mismo. ¡Qué pelma es usted! Sí, un pelmazo, exclamó Porfiri, alegre, cuco y sin inmutarse. ¿Para qué quiere saberlo? ¿Por qué quiere saber tanto si todavía no han comenzado a molestarlo? Es usted como un niño. Venga, ponme las brasas en la mano. ¿Y por qué se desasosiega tanto? ¿Por qué viene aquí por sí mismo y se hace tan pesado? ¿Cuál es el motivo, Le repito, gritó furioso Raskolnikov, que no puedo soportar por más tiempo. ¿Qué? ¿La incertidumbre? Le interrumpió Porfiri. No me mortifique, no quiero. Le digo que no quiero, no puedo y no quiero. ¿Lo oye? ¿Lo oye? Vociferó Raskolnikov, dando otra vez un puñetazo en la mesa. Más bajo, ¿no ve que lo oirán? Se lo advierto con toda seriedad. Ándese con cuidado, no bromeo, dijo en voz muy baja Porfiri. Pero aquella vez ya no había en su rostro la expresión algo femenina, bondadosa y asustada. Al contrario, ordenaba sin rodeos, frunciendo severamente las cejas, como si pusiera al descubierto todos los secretos y dejara de lado las ambigüedades. Aquello no duró más que un instante. Raskolnikov, que de momento había quedado perplejo, se sintió de súbito arrastrado por un verdadero furor. Pero, cosa rara, obedeció la orden de hablar en voz baja, aunque se encontraba en el paroxismo de la rabia. «No permitiré que me torturen», replicó como hacía poco, en voz baja, dándose cuenta, con odio y dolor, de que no podía dejar de obedecer la orden, y poniéndose aún más furioso a consecuencia de la idea. «Deténgame, haga un registro en mi casa, pero tenga la bondad de obrar según lo dispuesto, ateniéndose a la forma, y no jugando conmigo. No se atreva». «No se preocupe usted por la forma», le interrumpió Porfiri, volviendo a adoptar su expresión burlona y astuta, como si se complaciera en observar a Raskolnikov. «Le he invitado ahora familiarmente, como se invita a un amigo. No quiero su amistad, se la escupo. ¿Lo oye usted? Basta. Tomo la gorra y me voy. ¿Qué dirás ahora si tienes intención de detenerme?» Tomó la gorra y se dirigió hacia la puerta. «¿No desea ver una pequeña sorpresa?», preguntó riendo sardónicamente Porfiri. Le cogió otra vez del brazo, algo por encima del codo, deteniéndole ante la puerta. Se le veía más alegre y vivaracho, lo que acababa de poner fuera de sí a Raskolnikov. «¿A qué pequeña sorpresa se refiere?», preguntó éste, deteniéndose y mirando asustado a Porfiri. «La tengo ahí, detrás de aquella puerta», señaló con el dedo la puerta que llevaba a su vivienda oficial. «La he cerrado con candado para que no escapase». «¿Pero qué es? ¿Dónde? ¿Qué?» Raskolnikov se acercó a la puerta y quiso abrir, mas la puerta no se abrió. «Está cerrada. Aquí tiene la llave». En efecto, Porfiri le mostró una llave que sacó del bolsillo. «Sigues mintiendo», bramó Raskolnikov sin poder dominarse. «Mientes, Polichinela, maldito». Se lanzó contra Porfiri
quien se retiró hacia la puerta sin sombra de miedo. «Lo comprendo todo, todo», gritó a Porfiri. «Mientes y me mortificas para que me traicione». «Pero si no puede traicionarse más de lo que se traiciona, amigo mío, Rodión Romanovich. Si se ha enfurecido, no grite, si no, llamo para que venga gente». «Mientes, no pasará nada, llama a la gente. Tú sabes que estoy enfermo y has querido irritarme hasta ponerme furioso para que me traicione. Ese ha sido tu objetivo, pero vengan hechos. Lo he comprendido todo. No tienes hechos, no tienes más que conjeturas ruines y sin valor. Las de Zametov. Tú conocías mi carácter. Has querido sacarme de mis casillas y dejarme petrificado, presentándome de repente a popes y diputados. Los esperas, ¿eh? ¿A qué aguardas? ¿Dónde están? A ver, preséntamelos». «¿Qué líos se está armando con eso de los diputados, amigo mío? Vaya imaginación la suya. De ese modo no es posible actuar según la forma, como usted dice. No conoce el procedimiento, entrañable amigo. Pero la forma está siempre a nuestro alcance, como se convencerá usted mismo», dijo Porfiri, escuchando a la puerta. En efecto, en aquel momento pareció oírse ruido procedente del otro lado de la puerta de la habitación inmediata. «¡Ah, ya vienen!», gritó Raskolnikov. «Los has mandado a buscar. Los esperabas. Calculas que... A ver, que vengan aquí. Diputados, testigos, los que quieras, que vengan. Estoy preparado. Entonces se produjo un extraño acontecimiento, algo tan inesperado que, naturalmente, ni Raskolnikov ni Porfiri Petrovich habían podido preverlo. Siempre lo mismo, siempre la misma cosa como el redoble del tambor. Ahora se está procediendo a una reforma. Y nosotros, si no de otra cosa, cambiaremos de nombre. Por lo que toca a nuestros procedimientos jurídicos, como ha expresado usted con mucha finura, estoy completamente de acuerdo con usted. Pero dígame, ¿qué acusado no sabe, incluso el mújic más lerdo, que primero le abrumarán a preguntas al margen del asunto, según la feliz expresión de usted, y luego le soltarán una en la propia coronilla, como un mazazo, en la coronilla misma, según la feliz comparación que ha hecho usted, de modo que ha creído en verdad que yo con lo de la vivienda quería. Es usted un hombre irónico. Bueno, no seguiré por ese camino. Ah, sí, a propósito, una palabra llama a otra, un pensamiento engendra otro. Usted también se ha referido hace un momento a la forma, sí, acerca del interrogatorio, pero ¿para qué sirve la forma? En muchos casos la forma es una estupidez. A veces es preferible hablar como amigos. La forma siempre está a nuestra disposición. En este sentido, permítame que le tranquilice. Además, consienta una pregunta. ¿Qué es en esencia la forma? No es posible entorpecer a cada paso la acción del juez en nombre de la forma. La tarea del juez instructor es, por decirlo así,
una especie de arte liberal o algo por el estilo. Porfiri Petrovich se detuvo un minuto para tomar aliento. Hablaba sin cesar, ensartando frases vacías de sentido, soltando de improviso algunas palabritas enigmáticas y volviendo a continuación a las expresiones absurdas. Corría por la habitación, moviendo cada vez más aprisa sus piernas rechonchas, puesta la mirada al suelo, con la mano derecha a la espalda y agitando incesantemente la izquierda, haciendo gestos distintos en continua y sorprendente discordancia con lo que decía. Raskolnikov observó de pronto que, al correr por la habitación, Porfiri Petrovich hizo unas 2 veces como si se detuviera junto a la puerta un instante y aguzara el oído. ¿Es que espera alguna cosa? Y usted tiene razón, dijo Porfiri reanudando su plática, mirando alegre y bonachón a Raskolnikov, lo cual estremeció a éste y al instante le hizo ponerse en guardia. Realmente tiene usted razón al reírse con tanta gracia como lo ha hecho de las formas jurídicas. La verdad es que nuestros procedimientos profundamente psicológicos, algunos, claro, son extraordinariamente ridículos y hasta inútiles si se hallan muy ceñidos a la forma. Eso es. Y para volver a hablar de forma, si yo reconociera, o mejor dicho, si yo sospechara de alguien, de este, del otro o del de más allá, que es, supongamos, un criminal, y se me encargara la causa. Si no me equivoco, usted se prepara para ser jurista, ¿verdad? Sí, me preparaba. Bueno, pues aquí tiene un pequeño ejemplo para el futuro. Es decir, no crea que me atreva a darle una lección a quien publica tales artículos sobre el crimen. No, solo me atrevo a presentárselo a modo de hecho, de pequeño ejemplo. Pues bien, si yo considerara a uno, a otro o a un tercero como criminal, ¿para qué, pregunto yo, debo intranquilizarle antes de tiempo, aunque tenga pruebas contra él? A uno, por ejemplo, me veré obligado a detenerlo cuanto antes, pero otro a lo mejor tiene un carácter distinto. ¿A santo de qué, pues, no dejarle pasear por la ciudad? No, ya veo que no me entiende bien. Se lo explicaré con más claridad. Si yo, por ejemplo, lo encierro demasiado pronto, con ello moralmente, por decirlo así, hasta le doy un apoyo. Usted se ríe. Raskolnikov estaba muy lejos de pensar en reírse. Sentado, apretados los labios, no apartaba su mirada encendida de los ojos de Porfiri Petrovich. Y en realidad es así, sobre todo con ciertos individuos, pues la gente es muy diversa, aunque a todos se le aplica la misma práctica. Ahora me dirá usted, las pruebas. Sí, cierto, supongamos que tenemos pruebas. Pero usted sabe, amigo mío, que las pruebas, en la mayor parte de los casos, tienen 2 filos. Yo soy juez inspector y, por tanto, un hombre débil, lo confieso, desearía presentar la causa, por decirlo así, con claridad matemática. Quisiera obtener una prueba que fuera semejante al 2 por 2 son 4, que fuera una prueba directa e indiscutible. Pues bien,
Si al presunto criminal lo encierro antes de tiempo, aunque yo estuviera convencido de que es él, entonces, en definitiva, me privo yo mismo de medios para poder demostrar más tarde su culpabilidad. ¿Que por qué es así? Pues porque, en cierto modo, le proporciono una situación determinada, es decir, le defino psicológicamente y le tranquilizo, y se escapa de mis manos, guardó en la mesa de despacho. Según creo, dijo usted ayer que deseaba interrogarme formalmente acerca de mis relaciones con esa asesinada, ¿no? Dijo Raskolnikov. Bueno, ¿por qué he pronunciado según creo? Pensó como un relámpago, pero ¿por qué me inquieto tanto por haber metido según creo? Se replicó al instante. De súbito se dio cuenta de que su aprensión ante la mera presencia de Porfiri había alcanzado monstruosas dimensiones. Habían bastado las 2 primeras palabras, unas simples miradas. Aquello era extraordinariamente peligroso. Los nervios se excitan, la agitación aumenta. Voy por mal camino. Otra vez se me escapará alguna tontería. Sí, esté usted tranquilo. El tiempo no nos apremia, balbució Porfiri Petrovich, yendo y viniendo cerca de la mesa sin un objetivo concreto, aproximándose ya a la ventana, ya a la mesa de despacho, ya evitando la mirada recelosa de Raskolnikov, ya deteniéndose en seco y mirándole a los ojos. Producía una impresión sumamente rara su figura pequeñita, rechoncha, como una pelota que rodara en distintas direcciones y rebotara contra todas las paredes y esquinas. Tenemos tiempo. ¿Fuma usted? ¿Tiene usted tabaco? Tome un cigarrillo, prosiguió, ofreciendo uno al visitante. ¿Sabe usted? Le recibo aquí, pero mi vivienda particular está al otro lado del tabique. Me corresponde por el cargo, pero ahora, por cierto tiempo, vivo fuera. Había que hacer aquí algunas reparaciones. Casi está todo acabado. Tener vivienda del Estado es magnífico, ¿eh? ¿Qué le parece? Sí, es magnífico, contestó Raskolnikov mirándole casi con expresión burlona. Es magnífico, repetía Porfiri Petrovich, como si de pronto se hubiera puesto a reflexionar en algo completamente distinto. Sí, una cosa magnífica, dijo poco menos que gritando al final, clavando de pronto la vista en Raskolnikov y deteniéndose a 2 pasos de él. Esta pesada y tonta repetición de que disponer de una vivienda del Estado es algo magnífico chocaba, por su vulgaridad, con la mirada seria, cavilosa y enigmática que Porfiri Petrovich estaba dirigiendo a su visitante. Aquello fue como echar aceite al fuego de la ira que ardía en el pecho de Raskolnikov, quien no pudo contenerse, lanzando un reto burlón y bastante imprudente. ¿Sabe usted?, preguntó de súbito, casi mirándole con insolencia y como si experimentara por ello cierta sensación de placer. Según parece, existe tal regla o procedimiento jurídico para todos los posibles jueces de instrucción. Hay que empezar primero de lejos, hablando de cosas sin importancia, o bien de algo serio, pero completamente al margen de la cuestión capital.
como para animar al interrogado, o mejor, para distraerle, para adormecer su circunspección, y luego, de improviso, soltarle sobre la coronilla, como si nada, alguna pregunta fatal y peligrosa. ¿No es así? Según parece, así se recuerda religiosamente en todas las normas e instrucciones, ¿verdad? No está mal. ¿Usted cree que he comenzado a darle vueltas con lo de la vivienda del Estado, Al decir estas palabras, Porfiri Petrovich entornó los ojos e hizo un guiño. Una expresión de astuta alegría se reflejó en su rostro. Se le distendieron las pequeñas arrugas de la frente. Casi cerrados por los párpados, los ojos aún se hicieron más pequeños. Los rasgos de la cara se le dilataron y estalló en una carcajada nerviosa, prolongada, que le conmovía y agitaba el cuerpo. Seguía mirando a los ojos de Raskolnikov, que también empezó a reírse, haciendo un esfuerzo. Pero cuando Porfiri, al ver que Raskolnikov también se reía, arreció en sus carcajadas, hasta el punto de que el rostro se le puso como la púrpura. La aversión de Raskolnikov rebasó los límites de la prudencia. Dejó de reírse, frunció las cejas y lanzó a Porfiri una larga mirada cargada de odio. No apartó de él la vista durante todo el tiempo que estuvo éste riendo, con su risa prolongada, que no interrumpía, al parecer, adrede. La falta de prudencia era notoria en ambas partes. Resultaba que Porfiri Petrovich se reía de su visitante y acogía con odio aquella risa y no se sentía inmutado por esa circunstancia. Fue muy significativo para Raskolnikov, quien comprendió que, sin duda alguna, Porfiri Petrovich tampoco se había turbado hacía un momento, mientras que él mismo, Raskolnikov, había caído en la trampa. Se dio cuenta de que existía algo que él no comprendía, algún objetivo. Quizá estaba todo preparado e iba a caer como un mazazo enseguida, al instante. Inmediatamente fue derecho a la cuestión. Se levantó de su asiento y tomó la gorra. Porfiri Petrovich, comenzó a decir con firmeza, si bien con irritación manifiesta. Ayer manifestó el deseo de que viniera para cierto interrogatorio, para refugiarse en su concha. Al fin comprende que es un detenido. Verá, cuentan que en Sebastopol, inmediatamente después de la batalla de Almi, había personas inteligentes que temían que el enemigo lanzara sus fuerzas abiertamente al ataque y que tomara la plaza fuerte. Pero cuando vieron que el enemigo prefería un asedio en regla y que abría la primera línea de trincheras, entonces esas personas inteligentes se pusieron muy contentas y se sosegaron. La lucha se prolongaba, por lo menos 2 meses más, porque ¿cómo iban a tomar la ciudad en un asalto con todas las de la ley? Otra vez se ríe. ¿Tampoco lo cree usted? Claro, también usted tiene razón. Tiene razón. Esos son casos particulares. Estoy de acuerdo con usted. El hecho es que he referido realmente un caso particular. Pero, vea usted, mi buen Rodion Romanovich, lo que es necesario tener en cuenta. El caso general, ese caso que sirve de medida a las formas y reglas jurídicas y de base sobre la que se han escrito los libros, no existe en absoluto
por el mismo hecho de que toda causa, por ejemplo, todo crimen, tan pronto como ocurre en realidad, se convierte en un caso por completo particular, a veces en nada parecido a los anteriores. A veces suceden casos ultracómicos. Bueno, he dejado al Señor aludido completamente solo. Ni le detengo ni le intranquilizo, pero ha de saber en cada momento que yo lo sé todo, o por lo menos ha de sospechar que le vigilo día y noche. Si lo tengo siempre en estado de sospecha y temor, entonces, se lo juro, al final perderá la cabeza y se presentará él mismo y será capaz de hacer algo que se parezca al 2 por 2 son 4, o sea, algo que tendrá un cariz matemático, lo cual no deja de poseer un encanto. Eso puede ocurrir con un mújic muy sote. Imagínese, pues, lo que pasará con un hombre como nosotros, moderno, y más si se ha educado en determinado sentido, aún mucho más. Pues, mi querido amigo, es algo muy importante saber en qué dirección se ha desarrollado un hombre. ¿Y los nervios, ¿Los ha olvidado usted? Le quedan a ese hombre enfermos, rotos, irritados. Y cuánta hiel, cuánta. Le digo que, si el caso se presenta, es una especie de mina para la investigación. ¿Por qué he de inquietarme yo de que ese hombre vague sin esposas en las muñecas por la calle? ¡Que pasé de momento! ¡Que pasé! Sé muy bien que es mi víctima y no se me puede escapar. ¿A dónde quiere que escape? ¿Al extranjero, por ventura? Al extranjero huirá un polaco, pero no él, tanto menos cuanto que vigilo y he tomado medidas. Que se esconderá en las profundidades del país, pero allí viven auténticos mújics, zamarros, verdaderos rusos. Un hombre de hoy, culto, preferirá el presidio a vivir con tales extranjeros como nuestros mújics. Pero estos son bobadas, es lo exterior. ¿Qué significa eso de que escapará? Eso es lo formal, pero el meollo de la cuestión no radica ahí. Si no se me escapa de las manos, no es solo porque no tiene a dónde dirigirse. De mí no se escapa psicológicamente. Vaya expresioncita, De mí no huye por ley de naturaleza, aunque tenga a dónde huir. ¿Ha visto alguna mariposa junto a la llama? Bueno, pues así estará dando vueltas a mi alrededor, como en torno a una vela. Para él la libertad perderá su encanto. Ese hombre comenzará a pasar el tiempo reflexionando. Se armará un lío, quedará envuelto en sus pensamientos como en una red. Se sentirá poseído de una angustia mortal. Es más, él mismo se preparará alguna combinacioncita matemática como la de 2 por 2. Basta solo que le dé un descanso suficientemente largo. Y seguirá dando vueltas a mi alrededor, reduciendo cada vez más el radio de los círculos hasta que ¡zas!, se meta volando en mi boca y me lo trague. Claro que esto es muy agradable. ¿No lo cree usted? Raskolnikov no contestó. Permanecía sentado, pálido e inmóvil, observando con atención el rostro de Porfiri. La lección es buena.
pensó mientras un estremecimiento de frío le recorría el cuerpo. Esto no es ya el juego del gato con el ratón como ayer, ni pretende tampoco mostrarme y contarme cuál es su fuerza. Es demasiado inteligente para ello. Lo que se propone es otra cosa, su fin es otro, pero ¿cuál? Amigo, esto es absurdo. Lo que quieres es asustarme y recurres a la astucia. No tienes pruebas y el hombre de ayer no existe. Lo que quieres es sencillamente que pierda el tino, irritarme y en ese estado echarme el guante. Pero es una filfa y no te saldrás con la tuya. No te saldrás con la tuya. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me habla con tanta claridad? Confía en que tengo los nervios rotos. Cuando a la mañana siguiente, a las 11 en punto, Raskolnikov entró en el edificio del juzgado de X, se presentó a un ujier y pidió que le anunciaran a Porfiri Petrovich. Se sorprendió de que le hicieran esperar tanto rato. Transcurrieron, por lo menos, 10 minutos antes de que le llamaran. Según los cálculos, debían de haberse lanzado sobre él inmediatamente. Pero allí estaba, en la sala de espera. Por delante de él iba y venía gente que, por lo visto, no se preocupaba de él en lo más mínimo. En el aposento inmediato, parecido a una oficina, varios escribientes estaban ocupados en su tarea, sentados a sus respectivas mesas. Era evidente que ninguno de ellos tenía idea de quién era Raskolnikov ni lo que era. Con mirada inquieta y desconfiada observó en torno suyo. No habría a su lado alguien que le escoltara ni persona que le vigilara disimuladamente para que no pudiera escapar. Pero no vio nada que confirmara su sospecha. No vio más que a los oficinistas, rostros preocupados de gente sin importancia, luego a alguna otra persona, pero nadie se ocupaba de él. Podía irse, si quería, a donde le viniera en gana. Cada vez se hacía más firme su idea de que si aquel hombre enigmático de la víspera, aquel espectro salido de bajo tierra, lo supiera en realidad y lo hubiera visto, no le dejarían a él, a Raskolnikov, allí de pie, esperando tranquilamente. ¿Acaso habrían esperado allí hasta las 11, hasta que él hubiera tenido a bien presentarse? Resultaba, pues, que aquel hombre o no había presentado ninguna denuncia o no sabía nada y no había visto nada con sus ojos. ¿Cómo iba a verlo? Así, pues, lo que le había ocurrido a él, a Raskolnikov, la víspera, no dejaba de ser una visión fantasmagórica, abultada por su imaginación excitada y enfermiza. La conjetura había comenzado a tomar cuerpo en su ánimo el día anterior en los momentos de mayor angustia y desesperación. Ahora, al reflexionar y prepararse para librar un nuevo combate, notó, de pronto, que estaba temblando, y hasta se sintió lleno de indignación al pensar que temblaba de miedo ante el odiado Porfiri Petrovich. Para Raskolnikov nada había tan terrible como encontrarse otra vez con aquel hombre. Le odiaba sin medida, con odio sin fin, y hasta tenía miedo de que, movido por el odio, se pusiera en evidencia. Tan fuerte era su indignación que enseguida dejó de temblar. Se preparó para entrar adoptando una actitud fría y osada y se dio palabra de callar en lo posible, de mirar y escuchar,
y de vencer su naturaleza, en alto grado irritable, de vencerse por lo menos en aquella ocasión, costara lo que costara. En aquel instante le llamaron para que se presentara ante Porfiri Petrovich. Resultó que Porfiri Petrovich estaba solo en su gabinete. Era un aposento de medianas dimensiones, ni grande ni pequeño. Había en él una gran mesa e escritorio frente a un diván tapizado de hule, una mesa de despacho, un armario en un rincón y varias sillas. Los muebles, de madera amarilla, pulida, pertenecían a la entidad oficial. En un ángulo de la pared posterior, o mejor dicho, del tabique que hacía las veces de pared, se veía una puerta cerrada. Por lo visto, al otro lado del tabique había otros aposentos. No bien Raskolnikov hubo entrado, Porfiri Petrovich recibió a su visitante con manifiesta alegría y afabilidad. Pero a los pocos minutos, Raskolnikov, por ciertos síntomas, observó en él cierta confusión, como si de improviso le hubiese desconcertado o le hubiese sorprendido en alguna ocupación muy reservada y secreta. «Ah, mi muy respetable amigo, cuánto bueno por aquí», comenzó a decir Porfiri, tendiéndole ambas manos. «Siéntese, amigo mío, o a usted no le gusta, quizá, que le llame mi muy respetable amigo, así tout court». Nota 1, sin más, en francés en el original, vuelta al texto. Le ruego que no lo tome como muestra de familiaridad. Siéntese en el diván. Raskolnikov se sentó sin apartar la vista de Porfiri Petrovich. «Cuánto bueno por aquí», la disculpa por las muestras de familiaridad, las palabritas francesas, tout court, etc., eran síntomas característicos. «A pesar que me ha tendido las dos manos, no me ha dado ni una, las ha retirado a tiempo», pensó con desconfianza. Los dos se observaban, pero no bien se cruzaban sus miradas, las apartaban el uno del otro con la rapidez del rayo. «Le traigo el papel de que hablamos, sobre el reloj. Aquí está. ¿Es así como debía redactarlo o he de escribirlo otra vez?» «¿Qué? ¿El papel? Bien, bien. No se preocupe, perfectamente», dijo Porfiri Petrovich, como si tuviera prisa para irse a alguna parte, y, después de haber dicho aquello, tomó el papel y lo miró. «Sí, está muy bien, no hace falta nada más», confirmó con la misma precipitación y puso el papel sobre la mesa. Luego, un minuto más tarde, cuando hablaba de otra cosa, lo tomó del escritorio y lo acentuó sobre todo la palabra interrogatorio. «He venido. Si desea usted alguna cosa, pregunte. Si no, permítame retirarme. Tengo prisa, estoy ocupado. He de asistir a los funerales del funcionario al que aplastaron unos caballos. Como sabe usted», añadió, y al momento se enojó de haberlo dicho, y luego prosiguió irritándose aún más. «Todo esto me tiene harto, ¿lo oye? Hace mucho tiempo. En parte por eso estuve enfermo. En una palabra», exclamó casi gritando, dándose cuenta de que la frase acerca de su enfermedad aún había sido menos oportuna. «En una palabra,
tenga la bondad o de interrogarme o de dejarme salir inmediatamente. Y si me interroga, que sea con todas las formalidades, como está prescrito. Si no es así, no lo toleraré. Y por de pronto, adiós, pues ahora nada tenemos que hacer los dos juntos. Señor, ¿qué dice usted? ¿Sobre qué quiere usted que le interrogue? Cloqueó de pronto Porfiri Petrovich, cambiando de tono y de actitud, dejando de reír en un abrir y cerrar de ojos. Pero no se inquiete, haga el favor, insistió, ya volviendo a dar zancadas en todas direcciones, ya procurando hacer sentar otra vez a Raskolnikov. Tenemos tiempo y todo esto no son más que pequeñeces. Yo, por el contrario, estoy tan contento de que usted por fin haya venido a vernos. Le recibo como a un invitado. Y perdóneme, Rodion Romanovich, amigo mío, por esa risa maldita. Según parece, es así como se llama, con el patronímico Rodion Romanovich, ¿no? Soy un hombre nervioso y la agudeza de su observación me ha hecho muchísima gracia. A veces, la verdad, me desternillo durante media hora como si fuera de goma. No me cuesta mucho reírme. Por mi complexión, hasta temo que me dé un ataque de parálisis. Pero ¿por qué no se sienta? Siéntese, amigo mío, se lo ruego. Si no, voy a pensar que se ha enojado usted. Raskolnikov callaba, escuchaba y observaba, hosco todavía el semblante. Con todo, se sentó, aunque sin soltar la gorra. Una cosa quiero decirle de mí mismo, Rodion Romanovich, para que comprenda mi modo de ser. Continuó moviéndose por la habitación Porfiri Petrovich, evitando como antes cruzar la mirada con la de su visitante. Sabe usted, soy soltero, sin relaciones mundanas y desconocido. Añada a esto que soy un hombre acabado y entumecido. Voy ya para Semilla y no sé si se ha dado cuenta, Rodion Romanovich, que entre nosotros, quiero decir en Rusia, y sobre todo en nuestros círculos petersburgueses, cuando dos personas inteligentes, no muy conocidas entre sí, pero que se respetan recíprocamente, como por ejemplo usted y yo, cuando dos personas así se encuentran, se pasan media hora entera sin saber de qué hablar. Se quedan como entumecidos uno frente a otro. Permanecen sentados y uno confundido por la presencia del otro. Todo el mundo tiene de qué hablar. Las damas, por ejemplo, la gente de mundo distinguida, por ejemplo, siempre encuentra tema de conversación. Es de rigor. Nota 1, en francés en el original. Pero la gente de tipo medio, como nosotros, se turba por cualquier pequeñez y es poco habladora. La gente que piensa, quiero decir. ¿A qué se debe, amigo mío? ¿Acaso no tenemos intereses sociales o somos tan honrados que no queremos engañarnos? No lo sé. ¿Qué cree usted? Pero deje la gorra. Parece como si se dispusiera a irse. La verdad, hasta desagrada verla. Yo, por el contrario, estoy tan contento. Raskolnikov dejó la gorra a un lado sin decir nada y siguió escuchando, serio y hosco, las palabras vacías y desconcertantes de Porfiri. Es que se propone, en efecto, distraerme con su estúpida charlatanería. A café no le invito,
El lugar no es a propósito, mas ¿por qué no pasarse 5 minutos con un amigo para distraerse? Continuó Porfirio infatigable. Sabe, las obligaciones del servicio. No se ofenda de que me esté paseando de un lado a otro del gabinete, amigo mío. Perdóneme, tengo mucho miedo de ofenderle, pero el ejercicio me es sencillamente indispensable. Me paso el día sentado y estoy tan contento de poder moverme unos minutos. Tengo hemorroides. No hago más que pensar en curarme haciendo gimnasia. Dicen que hay consejeros de Estado, efectivos e incluso privados, que de buena gana saltan a la cuerda. Ya ve cómo progresa la ciencia en nuestros días. Y en lo que se refiere a las obligaciones de mi cargo, los interrogatorios y todas esas formalidades, usted mismo, amigo mío, ha hablado de interrogatorios, pues sepa usted, amigo Rodión Romanovich, que a veces, en efecto, los interrogatorios desconciertan al que los hace más que al interrogado. Usted, amigo mío, con mucha razón e ingenio acaba de observarlo. Raskolnikov no había hecho ninguna observación de esta clase. Nos enredamos, nos armamos un lío,